Bueno, en videos anteriores de tipos de datos, ¿no? Y variables, se me ha pasado escribirles sobre el Big Integer. De hecho, por ahí me lo hicieron notar unos alumnos. Y me dije, un alumno en especial, saludos a Yair. eh, Resulta que no lo puse, hablé en un video de que iba a explicar sobre el Big Integer, pero se me estaba consumiendo el tiempo. Trato de no pasarme entre los 15 y los 20 minutos porque se me hace mucho tiempo 20 minutos haciéndote una plática, ¿no? De alguna parte. Entonces, ya en el de la desesperación ya no hablé de él, pero este video lo voy a hacer especialmente para explicarles el Big Integer. Y bueno, para empezar yo ya puse un pequeño código allí. Quiero que noten que estoy utilizando el entero más grande posible, 64 bytes, a nivel de tipo datos primitivos simples, primitivos que utilizaríamos en una computadora. En una computadora lo más que podemos soportar es 64 bits para poder trabajar enteros, al menos en este lenguaje. Entonces, ¿qué pasa cuando tú sumas dos enteros 64 bits hasta el tope, con el número más grande que pueden soportar? Si tomáramos esto y lo sumáramos como debe de ser, 7 y 7, 4 va 1, 1, sube para abajo, luego baja el 1, 8 y 8 van 6, sube 1, 5 y 5 es 10, y con 1 llevas 11 y así te la llevas. Y lo sumas como un niño lo haría de séptimo grado, de sexto grado de primaria. Pues vas a sacar perfectamente la cuenta por más grande que esté si es el mecanismo de sumado. Pero ¿qué tal la compu? ¿La compu puede sumar dos números así? Lo voy a correr y observen. Si tú sumas esos dos números totototes, la compu dice que es menos 2. Lógicamente eso está terriblemente mal, al menos desde nuestro punto de vista humano. Lo que pasa es que la suma que realiza la computadora es una suma binaria y no existen suficientes bits dentro de un int64 para representar el número. Termina siendo un entero 2 negativo. Eso no es posible de hacer a nivel programación en un entero 64. Entonces, ¿cómo le hacemos para que nosotros podamos entonces sumar dos números de esta magnitud? 2 enteros 64. Bueno, hay una estructura, porque no es un tipo de datos, tampoco es una clase, que se llama Big Integer. Ahí está. Y lo que voy a hacer es sumarlos, pero a nivel de Big Integer. Y lo voy a correr. Ahí está, miren. La suma correcta como debería de ser. Esto es porque en realidad no suma como realmente se debería estar sumando a nivel de binarios, sino que suma a nivel, como si fuera una especie de texto, a nivel de texto. Es decir, textualmente, como lo harían los niños o lo harían los seres humanos, hace la suma de estos dos números. Lógicamente, si la suma es como textual y utiliza el mecanismo humano de la suma, no importa qué tan grande el número, siempre los va a sumar correctamente. Esa es la ventaja. Ahora, cuando tú creas un Big te dices, bueno, quiero un número aún más grande que el más grande de los enteros, que en realidad este entero lo más que está soportando es 64, no es un int64, quiero uno más grande. Si te das cuenta, te va a marcar error, porque el lenguaje como tal en literales no es capaz de soportar tampoco un número tan grande. Lo que podemos hacer allí es crear una cadena. Valor 1 es igual a, y voy a poner el número, pero ya como cadena. Igual voy a hacerlo con el valor 2. Llevo un número, pero como cadena. Y le voy a decir biginteger.parse. Y ese sí me va a decir, oye, puedes ponerme una cadena con el número totototote que se te antoja. Al cabo, el biginteger va a hacer el cálculo a nivel de cadena, con una operación tipo cadena. Ya me gustaría 38 o 39 con un montón de literal, no estoy seguro. Lo voy a ejecutar. Y ahí está, miren, 38 y garras. Entonces no importa el número. De hecho, ya con esto consideramos que no importa el número que le pongas, por más grande que esté, va a lograr hacer la suma o la multiplicación
Ahí está, miren. O la potencia, o la división, o lo que se te ocurra, sin importar el tamaño del número. Y uno diría, bueno, ¿y es para qué quiero un número tan grande? Pues a lo mejor tú no, pero a lo mejor en principios matemáticos, físicos, de mecánica, de electrodinámica, o movimiento de los planetas o los satélites de las galaxias, ese número sí es necesario. En ángulos, bueno, en ángulos pues, 30 grados no llega tan lejos, pero en algunos valores podrían ser necesario manejar una cantidad inmensa de dígitos. Por eso es que hay veces que durante mucho tiempo los humanos tenían que resolver problemas matemáticos que las computadoras no podían resolver. Simplemente puede llegar a ser tan complicado a nivel matemático para la compu que de plano digan no puedo, no cabe este valor en el tipo de datos que estás utilizando, por más grande que sea el entero. En este punto tú tienes que utilizar big integers. Ahora, big integer como tal no es una clase y tampoco es un tipo de datos. De hecho, observen, de hecho aquí puse una lista de cosas que me gustaría verificar. Un conjunto de pequeños métodos que ya trae el big integer que te permiten utilizarlo. Por ejemplo, comparar. Tú puedes comparar un entero contra otro entero, es decir, C contra este numerito que está aquí, y me va a decir que C es más grande. Si yo le pongo, vamos a pensar que un número más pequeño para poder que ustedes se den cuenta, es 19 serían 38, y te va a decir menos 1, diciendo que C es más pequeño. Si yo le pongo 38, me va a decir que es 0. No, perdón, ¿qué es? 19. No vamos a batallar. Vamos a poner aquí mismo directamente 20. Aquí 20, no voy a ser que no me entienda muy bien. Si se fijan, C y 20 deberían ser iguales, ¿no? Y me va a regresar un 0. Si C es más chico que el número que quiero comparar, me va a regresar un negativo, menos 1. Y si C es más grande que el número con el que lo voy a comparar, es un positivo. Ahora, me dirían, bueno, ¿y por qué no usas el mayor que y menor que? En lugar de usar el método de comparación. Bueno, recuerden que estamos hablando de big integers. A lo mejor el número es tan grande que el procesador no va a poder compararlo correctamente. Es tan grande que binariamente, numéricamente, supera el entero 64 bytes y no pueden ser comparados, no puede ejecutarse. Entonces se comparan a nivel textual, como lo hace un niño o nosotros los humanos cuando comparamos. No, los niños también son humanos. Cuando nosotros comparamos a nivel texto dos números. Por eso está allí el comparar. Is-even. Dices, bueno, ¿qué es el is-even? Aquí me va a regresar verdadero. Voy a borrar esto. ¿Qué me pasó? Voy a ver qué me marca el is-even. Is-even posiblemente el tipo de... que borré el valor. Ahí está. Is-even, ahí está. El is-even es una propiedad. Ahora, observen que el tipo de datos que retorna es un booleano. ¿Qué quiere decir is-even? Significa que es un número par. Ahí debería regresar verdadero. Ahí está, verdadero. ¿Qué pasaría si le pongo 101? Lo voy a correr. Dice, no, ese número no es un número par. Digo, por si aquella gente andaban batallando, ciertas personas, ¿cómo le hago para hacer números par o es impar? Ahí está. El big integer ya trae para saber si el número que está allí es par o impar, Digo, por si no quieren batallar. Ahora, ¿qué es el is power of 2? Si tú utilizas el is of y la propiedad is power of 2 sobre algún big integer, te va a regresar en este caso un false. Vaya a ver si ustedes lo pueden descubrir. Aquí me va a regresar un false. Ahí está. Aquí me va a regresar un verdadero, un true. Aquí me va a regresar un false. Aquí me va a regresar un false también. Voy a ponerlo 8. Perdón, 8. Me va a regresar un verdadero. A ver, ¿ya descubrieron qué es lo que está pasando?
Aquí también va a regresar un verdadero. Aquí también va a regresar un verdadero. Ahí está. ¿Ya lo descubrieron? Voy a hacerle como Dora la exploradora. ¿Ya lo descubriste, amiguito? No, no es eso. Está detrás de ti. Busca el mapa. Lo que pasa es que el isPowerOS te está preguntando si es una potencia de 2. Si es un número potenciado de 2, es decir, por ejemplo, en el caso de 4 es 2 a la 2. En el caso de 8 es 2 a la 3. 16, 32, 64, 128, 256. Todos esos números te van a regresar un verdadero. Porque son resultado de una potencia de 2. Para eso el isPowerOS2 te permite darte cuenta si un número es de cierta forma múltiplo de 2, pero también un número potenciado de 2. Esto es para el cálculo de los valores binarios, ¿recuerdan? Ahora, el sin, ¿qué significa el sin? Si yo lo ejecuto, le va a regresar 1, es decir, es un número positivo. Y esto me va a decir, es un número negativo. Ahora, tú podrías decir, oye, espérate, ¿no puedo hacer yo simplemente decir c menor que 0 y ya? No. Ahorita sí lo vas a poder decir. Es negativo. Es negativo. Porque el número que estás utilizando como punto de referencia es esto. Pero si quisiéramos decir que ¿es menor a cuánto? ¿Es menor a un número tototototote? ¿Cómo logras decir que un número que es un número inmenso sea menor que otro número inmenso cuando la computadora el lenguaje más bien, no puede reconocer esta literal? ¿Se acuerdan el problema que teníamos también al parcial, al igualarlo? Es decir, este numerote que está aquí, con que este número, aquí es igualito, con que este número le pongas un 8 se acabó corrido. Y este número, o 9, o 10, a ver cómo estamos. Ah, lo está reconociendo todavía. Ah, no, ya lo reconoce. Dijo, no, dijo. Aquí todavía. Aquí todavía. Aquí todavía. Vamos a ponerle un 10 aquí. Todavía aguanta, dijo Homero Simpson, lo voy a correr. Ah, sí es menor. Alcanza a convertirlo. Ya cuando empiezas a ponerle demasiados dígitos, a lo mejor ya empieza a hacerme la demo. Ya me dijo que no. Entonces, si tú comparas un valor big integer contra otro que no puede ser reconocido o logrado parsear hasta un entero 64, ya sé lo que está pasando, lo está reconociendo como un signet int de 64. Es lo que por eso alcanzaba el número tan grande, es decir, no era más que esto, era el doble de 8000, bueno, 18 y cacho. Entonces tú no puedes hacer esta comparación. Si es mayor o menor, no te queda forma de hacer comparaciones en números tan grandes. Entonces utilizas el compareTo. Y ese método hace una comparación a nivel textual de los dos números y ya tú puedes saber qué número es más grande que el otro. El signo, ya dijimos que positivo o negativo. El toString. Es el último. Nos lo logra convertir a cadenas. Es decir, tú ya tomas, por ejemplo, hago un while line y digo, imprímeme el C. Y lo va a lograr imprimir, Ahí está. En los 128. Y si tú haces un string de A es igual a este es un número y le unes un big integer, perdón, C que es un big integer, ahí está. Asignación innecesaria, dice. ¿Por qué no tengo adelante? Ah, que tengo una A acá arriba. X. Ahí está. Oh, falta imprimirla. Console.write. Ahí está. Vamos a imprimir la X y imprímete. Allá va. Ahí está. Ahora, sin embargo, lo correcto
es hacer una conversión a string. Esto nos manda el valor a string. Y no solamente importa que esté allí, sino que al ser una estructura, tú puedes modificarla desde tu propio código, alterar ese tu string. Ahí está. Este número 128. Y te da la conversión directamente. No que acá, si solamente ponemos la C, tuvo que inventarse una conversión implícita. En general, lo que importa aquí que se comprenda es que los big integers son capaces de controlar números muy grandes. Podemos sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos y no va a haber ningún problema en comparación contra el más grande de los enteros, que es int64. Llevan 15 minutos. Pues nada, yo creo que es en general todo lo que quería comentarles. Al menos una introducción al big integer. Te va a permitir resolver operaciones matemáticas grandísimas que no podrías resolver con los enteros comunes y corrientes del lenguaje. Esto no es nuevo, ni crean que es especial, ni oye, es que Microsoft, no, esto ya existe en muchos otros lenguajes. Enteros de tamaño son inmensos. De hecho, fueron las cosas por las que Python pegó la capacidad de manejar números fraccionales y números literales grandísimos. Bueno, temo decirte que ya en C# también está hasta las chanclas, puedes agarrar el numerote que tú quieras como cadena, hasta las 64. No estoy seguro si las 64,000 caracteres de una cadena puedas utilizar. ¿Por qué se puede hacer eso? Pues qué número totote. Pero es funcional. Pues es todo. Espero que te diviertas con el big integer. Haz unas pruebas, acostúmbrate a usarlo, dale una checadita, revisa los otros métodos que no alcancé a mirar. Y pues nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo a Yair para que esté contento porque ya le subí el video del Big Integer. A ver si lo sabe usar. Le voy a preguntar la próxima vez que lo vea. Nos vemos.